Hola, buenos días a todos. Bien, pues ya estamos aquí, ya han pasado casi 24 horas o unas 24 horas post examen EIR, ya hemos soltado presión, tensión y bueno, pues nos encontramos con esa fase posterior en la que vamos a empezar a ver cómo ha sido el examen, a hacer correcciones y bueno, pues a valorar cómo se ha presentado este EIR, que es en definitiva convocatoria EIR 2025, aunque se haya hecho en enero del 26 y eso pues nos encontramos pues, en ese punto en el que para muchos pues es un alivio, para otros es un agobio los primeros días con toda la información que llega sobre el examen, pero bueno, pues yo por mi parte pues felicitaos a todos los que habéis llegado hasta aquí, que os habéis presentado, que lo habéis trabajado, que no es momento de culparse ni de buscar en lo que hemos fallado, sino en ver nuestros aciertos porque como siempre sabéis y siempre os digo, es una prueba complicada, es un gran reto porque, bueno, pues es un conjunto de materia muy amplio, con cosas muy específicas y que requieren pues un gran trabajo que a veces es imposible o resulta casi imposible memorizar todo normalmente para el conjunto de los mortales. Pero bien, es verdad que nos hemos encontrado con un EIR que para las personas que han cogido un material, que han cogido, bueno, pues que han tenido una serie de materias y que las han estudiado y han visto como, por ejemplo, pues todo el material que tenemos en la academia, que relativamente era en ciertos aspectos asequibles. Quizá nos hemos encontrado un examen con una tendencia que me recuerda un poco más a los exámenes EIR de cuando hubo el auge EIR y empezaron a implementarse un poco más correctamente o se le dio un buen uso a las especialidades de enfermería. Y os hablo pues en torno a casi unos 15 años atrás en los que, bueno, pues esas convocatorias en las que predominaban parte de la enfermería fundamental, donde la cardio era la médico-quirúrgica también más preguntada, donde las principales en ese momento especialidades desarrolladas como salud mental y matrona ocupaban también gran parte del examen, pues bueno, esa dinámica parece haberse repetido aquí. Y por eso digo que, bueno, con una base, una buena base teórica, pues probablemente este examen era asequible. Y además, y es característico, había muchas preguntas que con técnicas tipo test se podían desarrollar. Veremos alguna de ellas. Y bien, pues esas son un poco pues, las conclusiones que sacamos sobre cómo ha sido este examen. Y bien, ¿cuáles son? Y ya os dado unas pistas, las materias más preguntadas o sobre qué se ha preguntado más en el EIR 2025. Pues nos hemos vuelto a ver esa tendencia, a volver a preguntar sobre la enfermería fundamental, mezclando conceptos, pero sí que rescatando a teóricas y rescatando, bueno, pues también lo que tiene que ver con la taxonomía y el proceso de atención de enfermería. La cardiología ha recuperado ahí un punto ha recuperado, se ha vuelto a situar entre los principales focos del examen. También ha habido muchas preguntas sobre salud mental y esto sabéis que sí que era una tendencia que venía repitiéndose. De familiar y comunitaria hemos encontrado también diversas preguntas y llamativo, volvemos a hacer o vuelve a aparecer la farmacología y además de forma clásica, preguntando mucho por fármacos, no tanto por la seguridad, por efectos secundarios o por la aplicación de la farmacología dentro de los procedimientos de enfermería, pero sí más sobre la farmacología como tal. Y bueno, luego tenemos ahí pues un poco una mezcla más de materias preguntadas que tienen que ver con la ética y la legislación y maternal y quirúrgico, ¿de acuerdo? Pues estos han sido principalmente los más preguntados. No significa que porque seleccione estas aquí no hayan preguntado sobre el resto de materias, que sí que es así, pero predominantemente pues han sido estas. Y bien, a lo largo de esta pequeña charla o clase, lo que vamos a hacer es que vamos a repasar preguntas de este examen, de este EIR, en las que, bueno, pues están basadas, eso sí, acordado, versión cero, lo pongo aquí, que es la que utilizamos pues prácticamente para las correcciones y revisiones y en la que utiliza el tribunal como base y en la que vienen ahí agrupaditas todas las preguntas por materias. He seleccionado, lo digo para que luego no haya confusión, el número de preguntas en relación a este modelo. Es decir, que luego si vais a corregir o vais a comparar las preguntas con las de el modelo que hayáis hecho vosotros, pues puede ser que no os coincida, evidentemente. Y bien, os decía que la metodología es he seleccionado unas preguntas, las vamos a revisar. Estas preguntas están seleccionadas porque o tienen un carácter clásico en el examen, o porque tienen un carácter novedoso, o porque, bueno, pues se pueden resolver con técnica tipo test y vamos a ver cuál es esta. O porque, bueno, como siempre sabéis que Late suele estar lleno de recomendaciones, de guías,
lo que dice una asociación, lo que dice, bueno, una guía de práctica clínica, pues también he seleccionado preguntas en este sentido. Y al final veremos ahí una serie de preguntas que han sido un poco más difíciles y al parecer han sido una de las que más fallos han tenido. Y bien, vamos a comenzar, nos vamos de lleno a la materia. Bien, dice. Vamos con la primera pregunta. La 17 dice, el principal estímulo fisiológico para la ventilación en sujetos sanos, y dice sujetos sanos, atención, de aquí ya nos vamos seleccionando aspectos importantes y llamativos de las preguntas. Y estamos hablando de sujetos sanos y un estímulo para la ventilación. Y dice, la hiposemia, es decir, que esté el oxígeno bajo detectada en quimiorreceptores periféricos. Pues sí, los quimiorreceptores periféricos son los que detectan o están especializados en esa PO2, la presión de oxígeno baja. Pero este es el principal estímulo en sujetos sanos. Ahora lo veremos. Luego la presión arterial sistémica. Bueno, aquí no te habla tanto de aspectos que tengan que ver con el metabolismo de la respiración, pero bueno, vamos a dejarla ahí. La hipercania, la PCO2 alta y aumento del ion hidrógeno detectado en quimiorreceptores centrales, es decir, que el CO2 baje y que se detecte el ion hidrógeno, es decir, que hay ahí un cambio en el pH que se detecta a nivel central. Y por último, el consumo de adenosin trifosfato durante el ejercicio físico. Pues bueno, el consumo de adenosin trifosfato está relacionado pues, con esa cadena de energía que nos ayuda a la realización del ejercicio, sobre todo cuando son vigorosos, y es bueno el primer punto de energía. Pero esto tiene relación con el per se, el principal estímulo para la ventilación. Pues bueno, nos hemos dejado dos que la dudamos bastante porque no tienen tanta relación. Y luego nos hemos quedado con entre hipercania y hipoxia, dos términos que se contraponen, que probablemente nos dejarían esta pregunta un 50% entre esas dos opciones. Y bien, si nos fijamos y tenemos en cuenta que estamos hablando de sujetos sanos, la respuesta correcta aquí sería la 3. La hipercania, la PCO2 alta y el aumento del hidrogenión detectados en quimiorreceptores centrales. ¿Por qué? Porque en sujetos sanos el principal estímulo va a ser ese, que aumente la PCO2 y el aumento ese del ion hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo, ya que los quimiorreceptores centrales que están en el bulbo raquídeo son más sensibles a ello, a la PCO2 y a ver cómo está cambiando el pH. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sería la primera opción? ¿Por qué descartamos la PO2 baja? Porque en sujetos sanos, por sí solo, la PO2 baja no es el suficiente estímulo. Otra cosa sería en sujetos con patología, como puede ser la EPOC o en personas que están en altitud. Podría ser suficiente estímulo esa PO2 baja. En ese caso sí, para estimular la ventilación, pero aquí estamos hablando de sujetos sanos y se presupone que en condiciones normales. En ese caso, pues sería la respuesta número 3. Mientras que la presión arterial sistémica se regula por receptores, es decir, va por otro sitio, y el adenosín trifosfato no actúa como estímulo directo respiratorio. Eso sí, el aumento del consumo durante el ejercicio del ATP sí que aumenta la CO2 y el ion hidrógeno, con lo cual no directamente, pero sí indirectamente provoca la 4 provoca esta, la 3, con lo cual seguimos reforzando con que la respuesta correcta en este caso sería la respuesta número 3, ¿de acuerdo? Cuando aumenta la PCO2 y el ion hidrógeno. Pasamos a la siguiente pregunta. La valoración del estado nutricional de una persona es un aspecto clave dentro de la valoración de enfermería. En referencia a este aspecto, indique la frase correcta, ¿vale? Y nos vamos aquí con lo que es correcto, atención. Y dice, el MNA es un método validado para población pediátrica. Y aquí la clave de esta respuesta es, el MNA es para población pediátrica, lo dejamos ahí. Dice, la valoración global subjetiva se mide, se mide la pérdida de peso en los últimos 6 meses. Y es una valoración global, es decir, incorpora propiamente global muchos aspectos y subjetiva, con lo cual mide la pérdida de peso, puede medir, bueno, otras características o el porqué de esa pérdida de peso, lo dejamos ahí. Dice, en la herramienta de cribado, el MAST, a mayor puntuación, mejor estado nutricional. Y aquí la clave es si realmente a mayor puntuación hay mejor estado nutricional. Y luego un índice de masa corporal de 22 se consideraría una desnutrición. Y bueno, esto prácticamente todos sabemos que no es así. ¿De acuerdo? Que cuando estamos en 22 es normopeso. Eso en la acción más facilita, con lo cual nos quedaríamos entre estas tres. Y vemos que aquí nos habla de una población, oye, el MNA es para población pediátrica o nos suena más para ancianos.
¿De acuerdo? Y luego, pues bueno, pues esta mayor puntuación, mejor estado nutricional, pues puede ser que aquí nos esté confundiendo. Deberíamos de responder entre esas tres primeras opciones, que en este caso la frase que es correcta es la segunda. Esa valoración global subjetiva, que es un método ampliamente utilizado para esa evaluación de estado nutricional y que se utiliza habitualmente en el ámbito hospitalario, sí que incorpora parámetros como la pérdida de peso reciente en los últimos 6 meses o cambios más recientes o cambios más recientes en el peso, los cambios que pueden haber en la ingesta, si hay síntomas gastrointestinales, si hay cambios en la capacidad funcional bueno, también la exploración física de cómo es la masa muscular, grasa subcutánea, además, entre otros. No es el MNA, ¿de acuerdo? No es la acción uno porque ese instrumento está diseñado para población anciana mayores de 65 años. No es la 3 porque el más eh, es la proporción de puntuación es al contrario. A mayor puntuación no hay mejor estado nutricional, sino que a mayor puntuación hay peor estado nutricional. Es decir, 0 puntos sería bajo riesgo, 1 punto consideramos un riesgo moderado y por encima de 2 o 2 había un riesgo de desnutrición. Y por último, sabemos que el índice de masa corporal 22 pues, se corresponde con un normopeso, no con un estado de nutrición. ¿De acuerdo? Venga, pasamos a la pregunta 36. Dice, ¿cuál es el mecanismo de acción de la fluoxetina, fármaco utilizado en el tratamiento de la depresión? Y bien, esta pregunta la pongo porque es un clásico. ¿De acuerdo? Y aquí nos está pidiendo el mecanismo de acción de la fluoxetina. Y si tenemos un poco de idea y nos lo está contando también que es para la depresión, lo que se suele hacer con los psicofármacos es clasificarlos precisamente por su mecanismo de acción. Y en este caso la fluoxetina es un ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Es decir, es un fármaco utilizado para la depresión que actúa principalmente sobre la serotonina o únicamente sobre la serotonina. Esta pregunta directamente, y nosotros basándonos en la depresión, podríamos descartar los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, porque son antihipertensivos, o los que tienen que ver con el receptor GABA, que sí que se pueden utilizar dentro de la depresión, pero no con el objetivo de mejorar el ánimo. En este caso serían benzodiazepinas, los que actúan sobre el receptor GABA. Con lo cual nos dejaríamos esa respuesta al 50%. ¿De acuerdo? Y aquí pues sería pues tener un poco ese conocimiento y entender que bueno, pues esa fluoxetina o Prozac, el famoso Prozac que salió en Estados Unidos y del que se hizo consumo tan disfuncional, pues era un fármaco que actuaba principalmente sobre la serotonina. Aquellos que actúan o inhiben la noradrenalina y serotonina son los IRSN, ¿de acuerdo? Que hacen ahí una acción dual como puede ser la de la fascina o la duloxetina. ¿De acuerdo? Con lo cual, la respuesta uno sería incorrecta. Es un inhibidor selectivo de la recaptación únicamente de la serotonina. Y como decía, la respuesta 3 antihipertensivos, y la respuesta claro, 4 hacía alusión a las benzodiazepinas. ¿De acuerdo? Pregunta clásica de clasificar fármacos, en este caso, por su mecanismo de acción. Vamos con la siguiente, que también tiene que ver con un fármaco utilizado dentro de la salud mental, con un psicofármaco, y que es una de las preguntas que probablemente más se hayan fallado, ¿de acuerdo? Porque tiene, bueno, además de que viene pues de un informe sobre la esketamina, ¿de acuerdo? Que no viene sobre una guía de práctica clínica como tal, pues bueno, es un fármaco relativamente novedoso, ¿de acuerdo? Del que, bueno, pues quizá mucha gente no tiene nociones. Y dice la pregunta. Según el informe de posicionamiento terapéutico de esketamina, ¿de acuerdo? Este informe que indica aquí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la esketamina intranasal? ¿De acuerdo? Es un fármaco intranasal que se utiliza en casos de depresión resistente. Con lo cual leemos. Dice, ha sido autorizada en el tratamiento de trastorno depresivo mayor resistente de acuerdo al tratamiento en adultos que no han respondido al menos a 2 tratamientos diferentes con antidepresivos en el episodio depresivo moderado o grave actual. Es decir, lo vamos a utilizar si hemos utilizado 2 antidepresivos distintos y no han funcionado y vemos, oye, esto no funciona, pues vámonos a otra línea de acción que sería la esketamina. Esto es verdadero, ¿de acuerdo? Esta es la principal indicación del fármaco. Lo dice, se usa en combinación con un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, como veíamos antes la fluoxetina, o un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como veíamos antes, como puede ser la velafasina o la duloxetina. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues se pueden haber probado estos fármacos. ¿Qué sale con estos fármacos? Una vez que se pone la esketamina, ¿se retiran o se mantienen? Porque son la primera línea de tratamiento.
Pues eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Luego dice, en la fase de inducción, semanas 1 a 3, la dosis recomendada en adultos mayores de 65 años es de 25 miligramos 2 veces por semana. Y en la fase de mantenimiento, entre las semanas 14 y 12, la dosis recomendada es de 50 miligramos 1 vez por semana. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, pues esto es lo complejo. ¿De acuerdo? Nos habla muy específicamente de una población, de unas dosis y de un tiempo que tienen que estar. Con lo cual, aquí podríamos sospechar que esto tan específico es donde nos pueden haber colocado el fallo. Y por último, dice, los problemas de seguridad más importantes son los trastornos disociativos, el aumento transitorio de la presión arterial, la somnolencia, la sedación que se pueden producir tras la administración, por lo que se requiere, pues bueno, que haya una observación clínica del paciente hasta su estabilidad. Bueno, parece lógico, sí, que tiene que tener el paciente una observación clínica, eso lo tenemos bastante claro. Lo que sí que podríamos dudar, oye, ¿son estos los efectos secundarios? Pues si hemos leído algo de la esketamina, pues sí, estos son efectos secundarios de este fármaco. Con lo cual, bueno, pues podemos ver que probablemente, y como os decía, aquí donde meten el tongo, es decir, donde más la respuesta más específica, más rebuscada y que más datos contiene, pues puede ser en la que esté ese dato falso que es lo que nos pide. Y en este caso ocurría con la respuesta número 3 porque esa dosis recomendada para mayores de 65 años en la fase de inducción es de 28 miligramos y posteriormente puede ser 28, 56 o 84 miligramos 2 veces por semana. Y luego en la fase de mantenimiento entre las semanas 5 y 8 pues igual, las mismas dosis que se pueden poner entre, que se puede poner 2 o 1 vez por semana. Con lo cual aquí es donde falla. Sí que se utiliza para la depresión resistente, sí que se dejan esos fármacos que se habían utilizado en principio, porque una vez mejoren esos síntomas, probablemente con esos antidepresivos que se utilizaban al principio, probablemente se pueda estabilizar y mejorar, ¿de acuerdo? Y sí que son efectos secundarios esos y que necesitan una observación clínica, evidentemente. Bien, y nos pasamos a la pregunta 50. Dice, en un programa de cribado de cáncer de próstata mediante el Prostatec Specific, o sea, la PSA, se observa que la supervivencia a 5 años del diagnóstico es 95% en pacientes detectados por este cribado frente a 70% en pacientes con diagnóstico clínico. Sin embargo, la mortalidad global por esta causa no se ha reducido. Y dice que SEGO explica principalmente este fenómeno. Es decir, tenemos dos formas de detectar el cáncer de próstata, uno con la PSA y otro de forma clínica. Y dice que aumenta pues ese espacio de tiempo entre la muerte, ¿de acuerdo? Es decir, no cambia las personas que mueren, pero cambia ese espacio de tiempo que hay entre la muerte entre aquellos que lo hacen, la detección mediante la PSA, que mediante esa detección clínica. Y esto es un sesgo de duración, de adelanto diagnóstico, de sesgo de sobrediagnóstico o de sesgo de voluntariado. En este caso, pues si hemos tenido un poco de noción y lo hemos leído, es fácil, ¿de acuerdo? Porque básicamente la propia respuesta te está dando la información, es muy básico. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que no cambia cuando van a morir, ¿de acuerdo? Lo digo así de forma muy burda, es un caso representativo, ¿de acuerdo? No creáis que lo digo desde una forma frívola, eh, pero que me centro en la pregunta para que sea lo más explicativo posible. Es decir, podríamos decir que el punto en el que se produce esa muerte es el mismo, pero nos adelantamos a la detección, con lo cual prácticamente nos está dando la información la respuesta. Esto, un poco de lógica, se podría obtener la respuesta, que evidentemente es un sesgo de adelanto diagnóstico. ¿Por qué? Porque en este escenario descrito eh, lo que observamos es que aumenta la supervivencia a 5 años desde el diagnóstico con aquellas personas que lo hacen con la PSA, pero no disminuye la mortalidad global por cáncer. ¿Qué ocurre? Pues que esto pasa cuando el diagnóstico se realiza antes, pero el momento de la muerte no cambia. Imaginaros que el momento de la muerte se produciría aquí, es decir, la fase de resolución de la patología, y nosotros con la PSA estamos detectando aquí mediante que por signos clínicos y síntomas aquí. Es decir, lo que estamos es adelantando el diagnóstico, es decir, sí mejora la supervivencia, pero no baja la mortalidad. Y en ese caso, pues sesgo adelantado de diagnóstico. No estaríamos hablando de un sesgo de duración, que ahí hablaríamos de la predilección de estos cribados a detectar enfermedades de evolución más lenta y mejor pronóstico, o el sesgo de sobrediagnóstico que se podría aplicar a la detección de, bueno, tumores que no han sido, que hasta ahora no habían sido detectados, pues hay un sobrediagnóstico cuando se empiezan a detectar estos, ¿de acuerdo? O un fenómeno descrito dentro de los tumores. Y por último, es algo de voluntariado que, bueno, que se asocia a aquellas personas que
tienden a participar en screening y que son más sanas o con mejor pronóstico. Con lo cual, la respuesta correcta, acordaros, se adelanta el diagnóstico. ¿De acuerdo? Con la PSA adelantamos el diagnóstico. Es un poco por lógica, lo que pasa es que, claro, aquí hablando de sesgos, si no tenemos ni idea y estamos en un tema un poco de bioestadística e investigación, pues probablemente aquí pues podamos fallar. Y nos vamos con la pregunta 66, que tiene que ver con la conducta suicida. Ya sabéis que, bueno, que el tema del suicidio es preguntado básicamente casi en todas las OPEs, casi en todos los EIR. Es algo que tenemos que llevar totalmente preparado. Y bueno, en este caso dice cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Y lo que nos hace aquí nos cuestiona pues distintas circunstancias que pueden actuar como factores de riesgo sobre la conducta suicida. Y dice, en nuestro país los hombres tienen mayor riesgo de suicidio consumado que las mujeres. Y cuidado que aquí si no leemos bien patinamos. Dice suicidio consumado. ¿Vale? Las personas con intentos previos de suicidio tienen un riesgo bajo de acabar consumando el suicidio al haber sobrevivido. Es decir, tú haber sobrevivido al suicidio reduce el riesgo de que aparezca un suicidio consumado. Pues ojo, esto habría que mirarlo bien. Esto parece que no tiene mucha lógica. Dice, los antecedentes familiares de suicidio son independientes del riesgo que pueda presentar una persona. Es decir, que, por ejemplo, mi padre o mi tío se hayan suicidado en mí, ¿eso no va a influir y que suponga un riesgo? Pues esto es totalmente al contrario, ¿de acuerdo? Y por último, y quizá en esta podríamos dudar más porque la 2 y la 3 nos la han puesto bastante fácil y eran bastante lógicas, que son incorrectas, dice la franja de edad a mayor riesgo de suicidio corresponde a jóvenes entre 18 y 35 años. Y aquí donde podemos patinar es entender que aquí no está hablando de mayor riesgo, ¿de acuerdo? No nos está hablando de la proporción de muertes que se producen en ese grupo de edad, ¿de acuerdo? Es verdad que las personas entre 18 y 35 años, pues probablemente tienen un tanto por ciento más de personas que mueren o que puedan morir por suicidio, es decir, que sea llamativo, ¿eh? Cifras que sean llamativas con respecto a otras patologías, porque no es una edad en la que predominantemente se muere por otras patologías. Pero no ocurre así, no es en la edad en la que hay mayor riesgo de suicidio. Con lo cual, en este caso, la respuesta correcta es la A. Y atención, yo os decía que es suicidio consumado. Sí, los hombres presentan mayor tasa de suicidio consumado, mientras que las mujeres realizan más intentos, pero con menor letalidad. Y evidentemente, que haya intentos previos de suicidio supone un riesgo elevado, ¿de acuerdo? Y una persona que debe tener un seguimiento y unas alarmas encendidas especiales cuando ha habido intentos de suicidio previos, aunque estos no hayan sido letales, aunque hayan sido, como decíamos, esto que gusta mucho lo de llamada de atención, que odio ese término. Todo intento de suicidio, conducta suicidia es una forma de manifestar el malestar, no una forma de llamar la atención. Aunque haya habido esos intentos previos y sean de baja letalidad, no significa que no haya un riesgo, no haya riesgo. No significa que vaya a estancarse en esa letalidad, sino que lo normal y lo que se ha observado es que al final pasan a una letalidad mayor y puede haber un riesgo elevado de suicidio consumado. Y bueno, si hay antecedentes familiares, os lo he dicho ya, esto es uno de los principales factores de riesgo. Y por último, la franja de edad donde hay mayor riesgo de suicidio es en personas mayores. Bien, nos vamos a la pregunta 96 y dice, ¿qué papel tiene el consentimiento informado según la Guía de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2025? Y aquí mezclamos la ética y legislación del consentimiento informado con la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos aquí aspectos eh, éticos y con una guía, ¿de acuerdo? Una guía, esto es mucho de leer, ¿de acuerdo? Nos meten por aquí guías, pero bueno, las guías lo que se basan es decir, las guías no están inventando cátedras, es decir, cogen información que tenemos, es decir, sobre la base teórica que tenemos y base científica, y lo aplican a la población, en este caso, pues a la población en España, como es esta guía. Y dicen, entre la respuesta, y esta pregunta por técnica test se podría sacar, dice, se puede omitir si la persona acepta explícitamente el procedimiento farmacológico. Y aquí la palabra omitir y el consentimiento informado, ojo, no suelen ir nunca de la mano. Luego dice, es obligatorio y debe adaptarse a la situación personal de la gestante. Y aquí dice lo contrario, aquí se puede omitir y aquí no, oye, ojo, que esto es obligatorio y encima lo vamos a adaptar porque la persona lo tiene que comprender. Parece bastante lógico. Solo es necesario en los procedimientos instrumentales, no en los farmacológicos. Cuidado. Normalmente en esos procedimientos instrumentales
sí que se hace de forma escrita, mientras que en aquellos, de forma general, en la atención, ese consentimiento se da de forma verbal. Pero ojo, solo un solo y categorías exclusivas te está diciendo, ojo, esto no es correcto, ¿de acuerdo? Con lo cual esta respuesta se está eliminando. Tenemos el omitir, el solo, ¿de acuerdo? Y no se menciona en la guía. Nos volvemos a encontrar otro término o connotación negativa. Y tenemos tres respuestas con connotación negativa y una en la que dice que sí, que es obligatorio y debe adaptarse. Y aquí nos está pidiendo realmente la pregunta lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es eso, evidentemente, que es obligatorio y debe adaptarse a la situación personal de la gestante. Es obligatorio en ambos tipos de IVE. Sí que se menciona en la guía, como podéis ver aquí, además aparecen los anexos distintos modelos de consentimiento informado, que los pongo aquí abajo, y no se puede emitir de acuerdo de ninguna de las formas. Con lo cual, la respuesta correcta es la 2. Con técnica tipo test lo podríamos haber sacado. Y bien, nos vamos con otra de las preguntas que son muy clásicas de UNER y dice, bueno, pues de entre las siguientes opciones, ¿cuál es la complicación más frecuente de la tétrada de Gregg? Y aquí podemos decir, ¿qué es esto de la tétrada de Gregg si no lo hemos visto nunca? Pues si no lo hemos visto nunca, esto es muy de ir, pues aquí hemos fallado porque esto sería difícil. Y luego, si lo hemos oído alguna vez y lo hemos estudiado, oye, de estas respuestas, y no nos está diciendo cuáles forman parte en la tétrada de Gregg, sino cuál es la complicación más frecuente. Cuidado, que aquí podemos fallar, porque alguna nos puede revelar y decir, oye, esta que no me acuerdo bien, ¡pum! Es la que no. Oh, ojo, nos está preguntando la complicación más frecuente. Y en este caso, la hipoacusia, las cataratas, el ductus arterioso persistente y la microcefalia forman todos y cada uno parte de esa tétrada de Gregg, como vemos. Y esto se recuerda con la regla mnemotécnica de Coco: corazón, orejas, cabeza y ojos. Corazón, cardiopatías o persistencia del ductus arterioso; orejas, hipoacusia neurosensorial; y cabeza, microcefalia; o ojos, catarata, glaucoma congénito, retinopatía pigmentaria. Y de estas que forman parte, cuidado que no lo he dicho, forman parte del síndrome de rubeola congénita. Esto ocurre cuando una mujer embarazada tiene una infección por el virus de la rubeola que afecta al feto pues, en ese periodo crítico de los primeros 3 meses de embarazo, en los que, bueno, pues hay una serie de desarrollo que se puede ver alterado. Y de este desarrollo, la alteración más frecuente es aquella que se produce en el oído, esa sordera de tipo neurosensorial o hipoacusia que aparece hasta en un 58% de los casos. Menos prevalentes son en las enfermedades del corazón, que pueden aparecer hasta un 50% de los casos, y posterior a esta, los problemas de los ojos, con hasta un 43%, ¿de acuerdo? Pero la más frecuente, acordaros, son los problemas auditivos. A lo mejor esta es una pregunta un poco compleja, porque tú a lo mejor llegas a los apuntes y te estudias la tetra de Gregg sin pensar que te pueden preguntar cuál es la más frecuente. Esta, pues bueno, es una pregunta complicada. Continuamos a la pregunta 156 y dice, en la atención inicial de un paciente adulto con sospecha de ictus agudo y en ausencia de signos de inestabilidad hemodinámica como hipotensión o hipovolemia, ¿cómo debe colocarse al paciente? Es decir, aquí vamos a resumir esto. Nos encontramos con un paciente con sospecha, ojo, sospecha. No es un ictus confirmado, sospechamos. Imaginar que llegamos, atendemos a una persona, nos llega urgencia y nos dicen, oye, creemos que esta persona tiene un ictus, pues bueno, tiene una parálisis, una hemiparesia, o tiene ladeado un lado de la cara con caída del labio, bueno, que puede presentar disfagia, que puede presentar babea por un lado de la boca que tiene caída, no se le entiende el habla, es decir, bueno, hay una sospecha de ictus, pero no hay hipotensión, no hay hipovolemia, es decir, hemodinámicamente está estable. ¿Cómo lo vamos a colocar? Y dice, mantener la cama plana, es decir, a 0 grados, para maximizar el flujo sanguíneo cerebral, incluso si el paciente presenta deterioro de la deglución. Aquí es donde patina. Vamos a ver, si tiene deterioro de la deglución y nosotros lo ponemos con la cama plana, pues probablemente tenga menor capacidad esta persona que no tiene capacidad para deglutir y que las secreciones van a estar ahí en la boca, pues quizá no es la posición más correcta y esto puede inducir a una broncoaspiración. Luego dice, colocar al paciente en posición de Trendelenburg para favorecer el drenaje venoso cerebral rápido. Y habla de drenaje venoso cerebral rápido. Y si hablamos de drenaje venoso, decir que drenaje venoso, es decir, que se drene la sangre de la parte superior del cuerpo, y lo estamos colocando en Trendelenburg, que es con la cabeza.
Hacia abajo, pues aquí lo que nos encontramos es que dice todo lo contrario. Aquí la clave está en saber cuál es la posición de Trendelenburg y oye, ¿eso produce un drenaje venoso? Pues directamente por gravedad no ocurre así. Luego dice, elevar el cabecero de la cama a 30 grados como medida esencial para reducir el riesgo de broncoaspiración y favorecer el retorno venoso cerebral. Pues esto tiene lógica. Si en 30 grados se favorece ese retorno venoso cerebral y hay menos riesgo de broncoaspiración. ¿De acuerdo? Y además es una posición en la que, bueno, se pueden hacer esos cuidados o, bueno, o se puede hacer una aspiración, ¿de acuerdo? Para evitar esa aspiración de secreciones. Y por último, colocar al paciente siempre en decúbito lateral de seguridad, ya que esta es la posición universalmente recomendada para todos los pacientes neurológicos. Todos, ¿de acuerdo? Universal. Y dice colocar al paciente y el siempre, perdonar. Términos categóricos. Siempre, todo en el mundo sanitario, casi nunca los siempre y los todos y los exclusivos son verdaderos, ¿de acuerdo? Y bueno, la primera también decíamos que esa cama a 0 grados pues, y deterioro de la deglución no nos cuadra, ¿de acuerdo? Y la de Tendelemur, oye, podríamos dudar y quedarnos al 50% entre estas. Si nos quedamos al 50% contestaríamos. Pero aquí, con un poco de lógica, nos veríamos que la respuesta correcta es la 3, ¿de acuerdo? Que en la 1 había riesgo de broncoaspiración, que en la 2 además esa posición aumenta la presión intracraneal y la 4 que no siempre, sí que si encontramos un paciente inconsciente que creemos que ha tenido o que presenta signos de ictus, pues sí que se puede colocar en posición de seguridad lateral hasta que venga, por ejemplo, los servicios de urgencias, pero bueno, no siempre tiene que mantener esa posición, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, pues la respuesta correcta sería la 3. Bien, de las siguientes opciones indique el patrón correcto correspondiente a una acidosis respiratoria aguda. Esta es una clásica del equilibrio ácido-base de respiratorio de los exámenes EIR y además son preguntas que hay veces que por más que repitamos se suelen fallar y que, bueno, confunden mucho a la gente. Y yo aquí lo que suelo hacer es que cuando nos dan este término lo desgrano uno a uno. En primero vamos a empezar, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las respuestas, no las voy a leer, lo que vamos a ir es por los términos. Es decir, tenemos una acidosis. Cuando tenemos un término acidosis, tenemos un pH que está por debajo de lo normal. Aquí tenemos la suerte de que no nos está indicando valores, no nos está diciendo 7,11 es 7,45, ¿de acuerdo? Con lo cual es mucho más fácil, no tenemos valores, no nos puede confundir. Y una acidosis es un pH bajo, con lo cual pH normal. pH normal, ya tenemos la respuesta al 50%. Luego nos dice que es respiratoria, con lo cual si es respiratoria, ¿de acuerdo? Ese mecanismo respiratorio principal que se altera en la acidosis es la PCO2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué suele ocurrir cuando tenemos una acidosis? ¿Cómo actúa el CO2? ¿Cómo actúa para bajar ese pH? Cuando actúa como ácido es porque el PCO2 se eleva o disminuye. Pues cuando la PCO2 actúa y vuelve el medio ácido es porque se eleva, ¿de acuerdo? Y luego el último término, por si acaso dudamos, oye, estoy dudando entre la PCO2, te dice que es aguda. Es decir, si es aguda, al mecanismo metabólico no le ha dado tiempo a actuar. ¿Y cuál es digamos, ese regulador metabólico del pH? En este caso, pues el bicarbonato. Y si no le ha dado tiempo a actuar, lo normal puede ser que no lo encontremos en un estado normal, lo que refuerza como respuesta correcta la 4, evidentemente, ¿de acuerdo? En este caso si estamos ante una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato probablemente todavía no esté elevado, ¿de acuerdo? Y la PCO disminuida, en todo caso, pues podría estar a lo mejor en un tipo de, en este caso, que, perdonad, la PCO disminuida no cuadra con esa acidosis, ¿de acuerdo? Porque el CO2 actúa como ácido. En este caso, la respuesta 3 pues, podría coincidir con una acidosis respiratoria de tipo crónico, ¿de acuerdo? Y bien, pues aquí lo tenemos resumido, ¿de acuerdo? Primero nos fijamos en el pH, luego en el CO2, que en este caso en la respiratoria va al contrario, y por último en el bicarbonato, ¿de acuerdo? Que en la aguda pues puede estar todavía a niveles normales. Y vamos con la pregunta 164. Y esta, bueno, otra de los clásicos y, bueno, que tiene que ver con el diagnóstico de la diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Y aquí nos pide cómo podríamos establecer este diagnóstico de la diabetes mellitus con un parámetro por sí solo, ¿de acuerdo? De todos estos, un criterio por sí solo que funcione para ese diagnóstico de la diabetes mellitus. Y en base a la ADA y a la OMS, vamos a leerlos y os explico.
Dice una glucemia mayor a 200 en cualquier momento del día acompañado de síntomas clínicos. Los síntomas clínicos y clásicos, las 4 Ps, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. En algunos sitios aparecen como las 3 Ps o 5 Ps, pero bueno, los más clásicos pues son estos. Luego, una glucemia basal en ayunas mayor a 126 detectada en una ocasión. Aquí son un poco categóricos, pero solo en una. O sea, solo una vez que te encuentres una glucemia de 134, para decir, no, esta persona es diabética, está ya, a que nos hace dudar. Aunque sí que este criterio sí que se utiliza para luego hacer otro tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Como puede ser el test de sobrecarga oral de glucosa. En este caso dice una glucemia mayor a 200 a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa. Bueno, podría ser, pero esto requiere confirmación. Al igual que ocurre con la hemoglobina glicada, de acuerdo, por encima del 6,5%. Es verdad que clínicamente cada vez es más utilizado y que se requiere más esta hemoglobina glicada para la confirmación del diagnóstico, pero encontrada una alteración única en este parámetro no es suficiente y requiere confirmación. Y esta es una pregunta en la que podríamos haber fallado porque podría decir, oye, escucha, solo que salga una glucemia mayor de 200 y por esos signos clínicos que pueden ser un poco más, quizá algo más subjetivos, pues podremos hacer ese diagnóstico. Pues la respuesta correcta es que sí, que por sí solo pues podría ser el término A. Y en base a lo que dice la ADA y la OMS, salvo en casos de síntomas claros de glucosa mayor de 200, pues se requieren dos resultados anormales de pruebas de detección o medidos al mismo tiempo o en dos momentos diferentes. ¿Qué pasa? Que en estos casos que requieren confirmación, la segunda medición pues puede ser o con la misma prueba o con otra prueba diagnóstica. En caso de realizar dos mediciones con dos pruebas diferentes, si estas fuesen discordantes, aquella que presenta un valor compatible con el diagnóstico es la que vamos a repetir nuevamente para ver si es compatible con diabetes mellitus y se confirma el diagnóstico. Es decir, imaginaros que yo hago una hemoglobina glicada y sale mayor a 6,5 y para confirmar se hace un test de sobrecarga oral de glucosa que, oye, sale normal, pues voy a volver a hacer otra hemoglobina glicada a los X meses para confirmar ese diagnóstico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en caso de que haya una discordancia entre estas pruebas, pues hay veces que se buscan otros biomarcadores como puede ser la fructosamida o la albúmina glicada, ¿de acuerdo? Para llegar a ese diagnóstico de diabetes mellitus. Pero ya te digo, según lo que dice la ADA y la OMS, ese término que por sí solo sería la respuesta número uno. Vamos, a la pregunta 171 dice, en relación con la indicación de oxigenoterapia en pacientes con EPOC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Ojo, incorrecta. ¿De acuerdo? Y aquí nos vamos también, bueno, pues una pregunta de respiratorio, la EPOC, y oye, ¿en qué casos se manda el oxígeno? ¿Cuál sería una indicación para estos pacientes con EPOC de llevar oxigenoterapia a largo plazo? Y dice, la oxigenoterapia a largo plazo está indicada en pacientes con una PO2 por debajo de 55, saturación de oxígeno menor a 88, con o sin hipercania confirmada en dos ocasiones en 3 semanas. Luego, la oxigenoterapia a largo plazo, mayor de 15 horas al día, no mejora la supervivencia en pacientes con hipoxemia grave en reposo. O sea, personas que tienen disminuido el oxígeno en reposo, llevar 15 horas al día el oxígeno no mejora la supervivencia. Ojo, término negativo. Y nos está pidiendo la incorrecta. Aquí nos fijamos. Dice, se recomienda oxigenoterapia intermitente para pacientes cuya desaturación de oxígeno ocurre solamente durante el ejercicio, el sueño o actividades cotidianas. Oye, pues una persona que se ve que baja la saturación por la noche y que, bueno, no hay otro mecanismo que esté influyendo en que baje esa saturación, como podría ser, oye, un síndrome de hipoventilación o un síndrome de hipoventilación o unas AOS, pues en este caso, pues sí que podría mandarse ese oxígeno por la noche de forma intermitente. Oye, a lo mejor no lo necesita durante el día y tiene buenas saturaciones durante el día y solo por la noche. O a veces es solo después del ejercicio. Bueno, pues podría cuadrar. Y por último dice, la oxigenoterapia a largo plazo también puede indicarse en pacientes con PO2 entre 55 y 60 y evidencia de daño orgánico, por ejemplo, edema, insuficiencia cardíaca derecha o el cor pulmonar. ¿De acuerdo? En este caso, pues podría ser, oye, hay una PO2 que es un poquito más alta, pero ojo, hay un daño ya orgánico. Con lo cual, mirar, tanto la respuesta uno como 4 son las principales indicaciones para este oxígeno y sí que se puede utilizar de forma intermitente, como os decía, en esos casos puntuales. Mientras que ese término que te decía, no, ya os decía, ojo, pista, la única respuesta que se está articulando en términos negativos es la que resulta correcta. Si esa indicación de la oxigenoterapia es para mejorar la supervivencia, es decir, mejorar la calidad de vida y el bienestar, pues no sería o sería incorrecto, justo lo contrario, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que, evidentemente, pues estas son las indicaciones para esa oxigenoterapia que coinciden con la respuesta uno y 4, ¿de acuerdo?
Bien, vamos con la siguiente. La pregunta 174 dice, la escala ANIS permite a la enfermera la valoración frecuente y el registro de la función neurológica necesario y esencial para detectar cambios en la evolución del paciente. Y dice, señale la opción incorrecta en relación a esta escala, ¿vale? Volvemos con otra incorrecta. Y dice, esta escala tiene 11 ítems. Pues podríamos saberlo o no. La puntuación varía de 0, déficit neurológico severo, a 42, la ausencia de déficit neurológico. Estas preguntas lo hacen mucho, ¿eh? Confundirnos y siempre yo aconsejo cuando estudiéis escalas que os estudiéis en qué orden van las puntuaciones, si crecientes o decrecientes, ¿de acuerdo? La mejoría es creciente o decreciente. En este caso, pues aquí tenemos una de las claves. Luego dice, la escala NIS no valora manifestaciones del ictus como diplopia y la NIL no valora manifestaciones del ictus como disfagia. Aquí dos respuestas que son muy iguales y nos está pidiendo la incorrecta, con lo cual si son muy iguales es raro que la incorrecta está entre ellas. Pero bueno, aquí podríamos dudar, si no hemos mirado nunca esta escala, aquí pues patinamos en el examen, que es lo malo que tiene leer, que son preguntas muy específicas. Pero si tenemos algo de idea y sabemos que esta escala, y la hemos visto, sí que tiene 11 ítems, y que dudamos en que estas dos, que son muy iguales, no deberían ser incorrectas, pues podríamos llegar a la deducción de contestar a la respuesta 2, aunque esta es más difícil, lo sé, que dice que la puntuación varía entre el 0 y el 42, que la 42 es ausencia de déficit neurológico y ocurre justo al contrario. Esta puntuación partimos del 0 donde no hay ictus hasta, por ejemplo, una puntuación elevada donde hay un ictus severo o donde sí que hay déficit neurológico, ¿de acuerdo? Aquí se ha basado la puntuación en el ictus, con lo cual estas puntuaciones no cuadran porque el 0 parte de la nada y el 42 el máximo déficit. Incluye aspectos como el lenguaje, la motricidad, pares craneales, entre otros, pero sí que no se incluye la diplopia y la disfagia. Es raro que respuestas te digan lo que no valoran. Podría poner aquí que valora esto, lo otro, pero te está diciendo que no valoran, ya prácticamente puedes descartar esas respuestas. Con lo cual, pues bueno, pues esto, la respuesta incorrecta es la número 2. Lo demás es todo verdadero. Bien, según el proyecto Cirugía Segura, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al personal de enfermería en la implementación de prácticas seguras dentro del bloque quirúrgico? Prácticas seguras dentro del bloque quirúrgico y cuáles son funciones de la enfermería en esas prácticas seguras. Y habla de prácticas seguras, habla de una generalidad amplia. No te está hablando de un modelo, de un checklist, no te está hablando de qué hay que hacer previo a la incisión. Es decir, habla en general de prácticas seguras, con lo cual nos vamos a términos generales. Ya te lo propone la misma pregunta, ¿de acuerdo? Y esto se puede sacar con un poco de técnica test y con lógica, ¿de acuerdo? Os he dicho, términos generales, y vamos a leer las respuestas. Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad quirúrgica y promover la aplicación de la lista de verificación de forma exclusiva entre el personal de enfermería. Ojo, ¿tú de forma general lo harías de forma exclusiva en el personal de enfermería? ¿O cuando hablamos de esa seguridad quirúrgica se trabaja en equipos multidisciplinares? Aquí tenemos una que, ojo, términos exclusivos, solo, los nunca, cuidado con ellos cuando los veamos. Limitarse al cumplimiento de las indicaciones aprobadas por el personal médico que motiven su participación en la verificación de procedimiento. Es decir, aquí la enfermería, en esta respuesta, perdona, le quitamos la legitimidad de actuar de forma autónoma o tener un valor para actuar en la seguridad del paciente. Pues esto sería un fracaso absoluto porque, vamos, tenemos contacto directo con los pacientes y no, si nosotros de forma autónoma no velamos por la seguridad de estos, pues difícil. Entonces aquí limitarse, de acuerdo, que una de las funciones de enfermería sea limitarse por lógica y un poco por técnica test, pues no sería. La enfermera instrumentista deberá confirmar verbalmente el indicador de esterilización que verifique que el instrumental ha sido esterilizado satisfactoriamente. Es decir, en esta intervención quirúrgica, la enfermera instrumentista, cuando está ahí cuando se abre el equipo de intervención, pues y se encuentra con ese verificador, pues lo va a mirar, lo va a confirmar y lo va a decir verbalmente, oye, esto está correcto y si no está correcto, pues ya ha avisado y se toman medidas, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto podría cuadrar. Dice, no se contempla la participación en los procesos de auditoría del programa. Otra vez le quitamos legitimidad a la enfermería. No van a participar en la auditoría. Ellos no tienen por qué participar. Y otro término negativo. Excluirse, limitarse y el no participar en procesos de saber si está mejorando esa seguridad o no.
Pues todo ello, prácticamente por lógica, lo podríamos sacar y quedarnos, pues aquella que parecía más ilógica, decíamos, estamos hablando en términos generales, pero oye, aquí se va en un término particular, es decir, oye, ¿quién comprueba que ese indicador de esterilización esté bien? Pues esa, en este caso, es la respuesta, que es una de las funciones de enfermería. La demás, pues, incorporan en sus enunciados de funciones de la enfermería, pero lo que te está diciendo es que la está excluyendo, la está limitando o que no participe, con lo cual está quitando esas funciones como tal. Entonces no serían respuestas en este caso incorrectas, correctas, perdón. Bien, nos vamos a la pregunta 197 y aquí nos habla de los PI, de los catéteres de inserción centrales de inserción periférica y dice que, bueno, pues según la guía de práctica clínica sobre el uso de estos catéteres y en base a las sociedades del enfermo de medicina intensiva, de UCI coronaria o la sociedad de infusión y acceso vascular, dice cuál sería la relación máxima recomendable entre el diámetro del catéter o de la luz de este catéter y el calibre de la vena para minimizar el riesgo de trombosis. Es decir, ¿qué tanto por ciento puede ocupar, hasta qué tanto por ciento puede ocupar ese catéter para que se considere seguro y no provocar una trombosis? Pues en este caso, y según esta guía, y está bueno, aquí, bueno, podemos aplicar un poco la lógica y jugárnosla si no tenemos ni idea, ¿de acuerdo? Porque podemos decir, oye, un 20% es escaso, es decir, ya sería un catéter muy fino para solo ocupar un 20%, ¿de acuerdo? Con lo cual, si se va a poner un catéter de un 20%, que a lo mejor con una vía periférica es suficiente, ¿de acuerdo? Si son fármacos que, bueno, si tienen alta molaridad y que sobre todo se pone el pic por fármaco, se van a infundir fármacos de alta molaridad, un 20% parece poco, ¿de acuerdo? Sea un catéter que probablemente se podría obstruir. También un 75%, hasta un 75% es una oclusión importante del vaso, ¿de acuerdo? Con lo cual podríamos quedarnos sin los extremos, que es lo lógico, y quedarnos entre el 45 y el 60, ¿de acuerdo? En las puntuaciones medias. Y entre las puntuaciones medias podríamos decir, oye, la más conservadora, que ocupe lo menos posible, porque estas sociedades y esta guía lo que dicen es que vamos a utilizar el menor calibre posible. Entonces, pues nos vamos a lo conservador, que podría ser contestar ese 45%. Con esa deducción podríamos llegar a la respuesta correcta, que sí que es ese 45%. Si no tenemos ni idea y no sabemos aplicar esta deducción, que bueno, como veis, no es una, no he dilucidado ni le he dado muchas vueltas al mundo. Pero si no lo sabemos, pues aquí podríamos patinar o ponernos nerviosos ante esta respuesta y decir, oye, esto es imposible de sacar. Y bueno, esta guía, ¿de acuerdo? Y copio aquí el apartado en el que lo refleja, pues dice eso, que bueno, pues que el ratio de ocupación de la vena se debe ocupar siempre el menor tamaño posible de catéter para evitar la trombosis venosa profunda, que se debe evaluar constantemente ese tanto por ciento por si ha habido cambios o hay un inicio de trombosis y que se debe tener un menos del 40% de ocupación o hasta el 45% de ocupación ese ratio catéter-vena, ¿de acuerdo? También se aconseja un número de luces, el mínimo necesario para las necesidades del paciente, ya que los catéteres multilumen pues, provocan también más trombosis y se recomienda pues, el uso de escalas de riesgo para evaluar o la colocación del PIC, ¿de acuerdo? Con lo cual pues, nos quedamos con ese 45%. Y nos vamos a la pregunta 203 y esta es la última que hago desarrollada, aunque ahora veremos otras, y que tiene que ver sobre, en este caso ya no es una guía, ya no es una recomendación, este es el consenso español sobre terapia electroconvulsiva. Y esto lo coloco porque también me pareció una pregunta que tenía cierta lógica y porque, bueno, es la terapia física más utilizada dentro de salud mental. Ya sabéis que por lo general lo que más se utiliza son terapias más de tipo bioquímico, como son los fármacos. Y bueno, pues dentro de las siguientes afirmaciones sobre la terapia electroconvulsiva nos dice cuál es la correcta. Y dice, está contraindicada en el embarazo por riesgo de malformaciones fetales. Y aquí, lógica. Si es una terapia física, provoca malformaciones fetales. Si fuese algo bioquímico que actúe en distintas etapas del desarrollo embrionario, podríamos decir, ojo, sí que puede producir esas malformaciones fetales, ¿de acuerdo? O fuese algo que tuviese, bueno, que pudiese afectar o que pudiese tocar algún aspecto de la vía genética o del desarrollo embrionario, podríamos dudarlo, pero es una terapia física, ¿de acuerdo? No, por decirlo así de forma muy burda y básica. Esta terapia física para producir esas malformaciones que haría, oye, te corto un miembro del feto, es decir, esto es un poco feo dicho así, ¿de acuerdo? Y no es muy ético, pero bueno, lo digo como un poco para una explicación que lo veamos de forma muy, muy clara, ¿de acuerdo? Es una terapia física, con lo cual, bueno, pues esto.
excluirlo totalmente, pues no tiene por qué. Pero la dejamos ahí, ¿de acuerdo? Esa es la deducción que podríamos hacer leyendo la respuesta. Luego dice, puede ser el tratamiento de elección para cuadros psiquiátricos graves como la catatonía, la depresión, el trastorno bipolar o psicosis. Y evidentemente no se suele utilizar, aunque hay veces que en pacientes conocidos y que se conoce la respuesta a la terapia electroconvulsiva, sí que se puede empezar por este tratamiento, pero por lo general se empieza por los fármacos y la terapia electroconvulsiva se reserva como de segunda línea, sobre todo cuando hay casos resistentes y graves, con lo cual esto podría cuadrar bastante. Luego dice, actualmente solo se utiliza la estimulación unilateral. Y volvemos al término solo. Madre mía, nos han puesto en este examen muchísimas pistas de técnica tipo test. Solo, ya lo está diciendo, no solo. Hay una estimulación que es unilateral y una bilateral. Y por lo general se utilizan una u otra dependiendo de efectos secundarios, ¿de acuerdo? O de efectividad del tratamiento. Y luego el tratamiento agudo consiste en una sesión semanal durante 6 semanas. Pues si dice agudo, ojo, agudo y dice una sesión semanal durante 6 semanas, ojo, muy agudo no es, nos metemos ya en una fase que se acerca más a lo crónico, aunque no es así, pero se acerca más a decir 6 semanas para un tratamiento agudo, pues no cuadra mucho los tiempos, con lo cual, pues aquí la respuesta correcta es evidentemente esa indicación que sí que cuadra. No solo se utiliza la estimulación unilateral en un tratamiento agudo, no es una sesión durante 6 semanas, sino que se utiliza normalmente de 2 a 3 sesiones y se evalúa a partir de la sexta, octava sesión si el efecto ya es suficiente y con los fármacos ya se puede ceder el uso de la terapia electroconvulsiva, ¿de acuerdo? Y no está contraindicada en el embarazo por riesgo de malformaciones fetales. Se podría contraindicar por otras razones en el embarazo, pero no por esas malformaciones fetales, ¿de acuerdo? Habría que valorar otro tipo de riesgo. Bien, y aquí hemos terminado con estas preguntas desarrolladas, pero os he puesto para aquí otras preguntas. Y cuando digo otras preguntas me refiero a preguntas que, bueno, que han sido complicadas, difíciles y que han sido algunas de las que, bueno, pues de las que se están viendo en los comentarios. He hecho un repaso de lo que dicen, se dice en redes sociales, ¿de acuerdo? Y lo que se comenta sobre preguntas falladas o preguntas que han aparecido difíciles. Y esto pues también son preguntas estilo AIR, que bueno, pues como podéis ver, todas y cada una de ellas se contestan, bueno, pues con un término, con lo cual a veces es difícil y entre, bueno, entre las distintas respuestas son distintos términos, con lo cual si no has estudiado o no has mirado esto de forma específica, pues te pueden pillar. Y bien, vamos a ver, aquí no he puesto todas las soluciones, sino simplemente la correcta. Dice, la 38 dice, ¿cuál es el fármaco agonista adrenérgico beta 3 utilizado en el tratamiento del síndrome de vejiga hiperactiva porque relaja el músculo detrusor? Y este es el mirabegron. ¿De acuerdo? Aquí, pues bueno, si no has estudiado estos fármacos y te ponen 4 fármacos distintos, pues puedes patinar. Lo dice en un metaanálisis con qué medidas se evalúa la heterogeneidad entre los estudios incluidos. Y en este caso nos estamos hablando del estadístico y cuadrado, que es una medida de metaanálisis que sí que mide esa heterogeneidad, ¿de acuerdo? O es un índice de heterogeneidad de los estudios incluidos. Luego dice, los mosquitos del género Cules son los principales vectores de la transmisión en humanos ¿de qué patología? Y en este caso la fiebre del Nilo occidental. No es raro que haya aparecido la fiebre del Nilo occidental, ya que hemos tenido casos sobre todo en el sur de España, ¿de acuerdo? Y bueno, pues era algo lógico que pudiese aparecer. Y en este caso no han ido muy al grano, no se han ido a síntomas ni qué personas, pues bueno, pues tienen más riesgo de mortalidad, simplemente te han dicho cuáles, en base a este, a este vector, qué patología se produce. Luego, ¿qué patología benigna se presenta con un cordón palpable en la mama debido a tromboflebitis de las venas subcutáneas torácicas? Y en este caso, es la enfermedad de Mondor. ¿De acuerdo? Aquí también podríamos fallar. Si no lo hemos leído nunca, pues en esta pregunta habíamos caído o no lo hubiésemos podido contestar. Y luego, ¿cuál fue la enfermera estadounidense que promulgó el concepto de control de la natalidad y luchó por la legalización de los anticonceptivos? Y esta pues es Margaret Sanger, ¿de acuerdo? Bueno, pues actúa en este sentido. También hay otras preguntas al respecto que se contestan de esta forma, como la pregunta que decía hoy a qué distancia hay que tener los dispositivos. Hablaba de distancia mínimo recomendada entre los ojos y pantallas en la actividad laboral, que era de 500 milímetros en pantallas táctiles, ¿de acuerdo? Pues son preguntas que, bueno, pues son más específicas y que, bueno, que son más complicadas. Estas sí que no se podían sacar con lógica, como hemos hecho con las anteriores, en las que se podía aplicar poca técnica tipo test, ¿de acuerdo? Y que eran pues, preguntas que probablemente se han fallado más y más complejas. Y bien, con esto pues hemos terminado esta pequeña clase, este pequeño recordatorio de leer. Y nada, como os decía, cuando lo veáis, cuando repaséis, no os obcequéis, no os obsesionéis con los fallos, ¿de acuerdo? Mirarle la parte positiva, felicitaos por el esfuerzo, ya no solo de haber estudiado y haber sido el que más ha estudiado y por haber estudiado ese esfuerzo, sino a veces simplemente por llegar, presentarte a este examen
que es un trago, son muchas preguntas, es una prueba de esfuerzo, de concentración, de constancia y que bueno, que hay que valorar su trabajo. Como conclusión, como hemos visto en las preguntas, pues había, si te lo trabajas con técnica tipo test y si te han mirado la base teórica, ¿de acuerdo? Pues era fácil poder aprobar este examen y poder tener una nota medianamente asequible. Como siempre los hay, esconden preguntas que son complejas, preguntas muy específicas que hacen que, bueno, pues que las notas se agrupen más, ¿de acuerdo? Como una campana de Gauss y que no haya notas muy superiores, ¿de acuerdo? Pero sí que, bueno, pues con todo el material que tenemos a disposición en la academia, pues era más que suficiente y una buena base para poder haber resuelto este examen que, como os he dicho al principio, pues bueno, pues es como una tendencia a volver al pasado, la estructura o dinámica de las preguntas de hace unos años y que ya sabéis que esto es cambiante, ¿de acuerdo? Pues bueno, estas tendencias cambian y a veces pues le dan la vuelta a la tortilla un poco porque se está preguntando mucho una cosa y se vuelven a otra, pero vamos, que se podría haber resuelto. Y nada, espero que bueno, que con estas explicaciones os haya quedado más o menos claro la forma de resolver, que esto también os ayude a cómo enfrentaros a estos exámenes, ¿de acuerdo? Cómo afrontar estas preguntas tipo TEG, cómo analizarlas, ¿de acuerdo? Porque cada vez que te llegue una de estas preguntas te tienes que poner a modo doctor, hacerle un análisis a a la pregunta y bueno, pues valorar esos síntomas o respuestas que da para encontrar aquella que es la respuesta correcta. Y nada más, para mí ha sido un placer compartir con vosotros toda esta información y bueno, pues cualquier duda, pues ya sabéis que a través de los tutores de la academia os podemos echar una mano y estamos a vuestra disposición pues para resolver todas estas preguntas. También estamos a la espera de que aparezcan pues bueno, esas planillas de respuestas, ¿de acuerdo? Luego evidentemente pues se van a contrastar estas respuestas con esas planillas y también se ofrecerán para que se realicen las distintas correcciones y bueno, pues todo ello a partir de todo este trabajo que hacemos post-AIR. Y bien, pues nada, sin mayor propósito, pues agradezco vuestra presencia, que paséis un buen día, ¿de acuerdo? Y que bueno, pues que soltéis toda esa presión que se acumula previa a este examen y disfrutéis de este momento, sea independientemente del resultado, para que bueno, pues cojáis energía para el propósito que vengan adelante, ya sea iniciar una residencia, ya sea volver a prepararlo quien quiera obtener un mejor resultado, ¿de acuerdo? Para cualquiera que sea el propósito, pues bueno, que tengáis la energía más positiva, la mayor claridad mental para afrontarlo. Nada más que encantado de haber estado este ratito con vosotros. Hasta siempre y muchas gracias.